Buenas tardes a todos y buenos días a aquellos que nos están siguiendo a través de la plataforma virtual. Se va a abrir el acto. La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España va a celebrar sesión pública para recibir como académico correspondiente de esta corporación al doctor don José Enrique Jodra Trillo. El señor secretario en pie leerá el particular del acta. Decreto 2/2024 de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, por el que se nombra académico correspondiente electo de esta corporación al ilustrísimo señor doctor don José Enrique Jodra Trillo. La Junta Plenaria de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, a propuesta de la Junta de Gobierno, ha tenido a bien proclamar, en virtud de sus méritos convocados por resolución de 31 de mayo de 2022, académico correspondiente electo de esta Real Academia al ilustrísimo señor doctor don José Enrique Jodra Trillo. Para tomar posesión, el electo deberá dar lectura a su discurso de ingreso preceptivo, tras lo cual tomará posesión de su medalla y se entregará el título correspondiente. Dado en Madrid a 26 de febrero de 2024. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Ángel Salvador Velasco, que efectuará la presentación del nuevo académico correspondiente de esta Real Academia. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, presidenta de la sección quinta de esta Real Academia, señoras y señores académicos, señoras y señores. Me es muy grato ocupar el atril de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España para realizar la presentación como académico correspondiente del doctor José Enrique Jodra Trillo. Ha sido un honor recibir el encargo de la institución, ya que al ser el recipiendario un amigo, me produce especial satisfacción. El doctor Jodra Trillo nace en Madrid en el año 1959, alcanzando el título de licenciado en veterinaria, especialidad Medicina y Sanidad, en 1984, en la Universidad Complutense de Madrid. Un año más tarde, se incorpora como adjunto a la Dirección Técnica Sanitaria de la empresa Giresa, matadero frigorífico en el que permanece casi 4 años. En numerosas ocasiones, un primer trabajo no es más que una toma de contacto con el mundo profesional, una forma de conseguir experiencia para abrir nuevas puertas. Pero en su caso, ese comienzo marcará su futuro profesional y en ello tiene mucho que ver la figura de José Luis Rodríguez Marín, un gran experto que sabe transmitir conocimientos y vocación. No podemos dejar de señalar que Rodríguez Marín ingresó en 1984 como académico correspondiente en la sección cuarta de esta Real Academia. A partir de 1989, el recorrido profesional del doctor Jodra Trillo está vinculado a la salud pública, como funcionario de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Inicialmente, como director técnico sanitario interino del Matadero Comarcal de Aranjuez, un periodo del que guarda un grato recuerdo. Ya como funcionario de carrera, primero desde el puesto de jefe de sección de control sanitario de mataderos y después como jefe de servicio de gestión de seguridad alimentaria. Como jefe de servicio de gestión alimentaria con la responsabilidad de la coordinación de los servicios veterinarios en todos los mataderos de la comunidad. Es nombrado jefe de servicio de salud pública del área 8 y en la actualidad ocupa el cargo de jefe de área de control oficial de establecimientos alimentarios. Es un profesional responsable que sabe disfrutar con su trabajo. A lo largo de su actividad profesional ha participado en numerosos cursos, ya sea como profesor, ponente o coordinador, siendo especialmente destacables los realizados fuera de España, en San Juan de Puerto Rico, en Varsovia y en Buenos Aires por partida doble. También ha sido coordinador del módulo de trazabilidad y etiquetado en las 17 primeras ediciones del Máster de Seguridad Alimentaria, organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, con la colaboración de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y la Consejería de Sanidad. Su especialización profesional y su inquietud personal convergen en su pertenencia a la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, de la que forma parte en 2 periodos distintos, 1996-99 y 2008-19, siendo miembro de su comisión deontológica desde 2008 hasta la actualidad. Cuando, como sucede en otras profesiones liberales,
Quienes ejercen en la administración o en el ámbito académico se alejan del espacio colegial, el doctor Jodra representa para el doctor Jodra representa el modo de convivir responsablemente con su profesión y de devolver parte de lo que de ella ha recibido. Como ha quedado expuesto, el conocimiento del doctor Jodra del ejercicio de la salud pública es extenso, profundo y viene de largo. Por ello, a nadie extrañará que el tema elegido para su tesis doctoral fuese Instauración y consolidación de la Inspección Veterinaria de Carnes en Madrid en la primera mitad del siglo XIX, que defiende en 2016 obteniendo el grado de doctor en veterinaria por la UCM con la calificación de sobresaliente cum laude. Sus comunicaciones presentadas a los Congresos Nacionales de Historia de la Veterinaria, a los que es asiduo, siempre han versado sobre los orígenes de la inspección de carnes en la ciudad de Madrid, línea de investigación en la que es un gran especialista y que ha seguido ampliando tras su doctorado. La amistad que me une al doctor Jodra, amigo Enrique, está propiciada por la historia de la veterinaria, un interés común que deviene en acercamiento personal y que me muestra a una persona muy familiar, en la que su esposa, Paquita, representa un gran apoyo y su hijo, Quique, licenciado en Filosofía, un gran orgullo. En el año 2014, el doctor Jodra es elegido presidente de la Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria, de la que es socio fundador hace casi 20 años. Acepté su propuesta y desde su elección como presidente pertenezco a la junta directiva de la asociación como vocal, por lo que conozco en primera persona su capacidad de organización y gestión y sus plausibles iniciativas que han dado lugar a las anuales jornadas de historia de la veterinaria y a las jornadas de historia de la veterinaria a través de los archivos. La primera en colaboración con el Archivo Histórico Nacional y la segunda con el Archivo General de la Universidad Complutense. Interesantes experiencias de acercamiento a un mundo que a los investigadores nos es próximo por imprescindible, pero a la vez desconocido. Una muestra más de su actividad organizativa es la exposición Aprender el arte de la veterinaria en la era Malat, que pueden contemplar en el vestíbulo de este edificio, sede del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, y que se trasladará a la Facultad de Veterinaria de la UCM. Algunos de los libros expuestos, como gran bibliófilo, son de su pertenencia. Desde el que el doctor Jodra es nombrado presidente de la Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria, esta ha pasado de 12 socios y una junta directiva en la que participaban becarios de distintas procedencias formativas a los actuales 62 asociados, habiéndose rodeado de personas con espíritu crítico, sabiendo repartir el protagonismo entre ellas y buscando el bien común, lo que todos entendemos como formar equipo. Ha sabido obtener el apoyo económico del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid para la Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria, cuyo patrocinio ha permitido ampliar las actividades realizadas. Aprovecho esta tribuna para agradecer públicamente la colaboración colegial prestada. La temática del discurso que a continuación expondrá el doctor Jodra está centrada en el inicio de la inspección veterinaria de carnes en los mataderos de Madrid. Ya hemos dicho que es un gran especialista en esta temática, aportando ahora nuevas investigaciones y ahondando en su visión. Veremos desfilar aquellos mataderos de Puerta de Toledo, de Cerrillo del Rastro y de El Saladero, a veterinarios pioneros como José María Caballero, Valentín Montoya y Antonio Santos, o la figura de Ventura de la Peña, que sin ser veterinario muestra un asombroso conocimiento del mercado de carnes. En un periodo en el que las infecciones eran frecuentes, con ejemplos de cólera y de glosopeda, nos muestra la estrategia multidisciplinar desarrollada, próxima a lo que hoy conocemos como estrategia Una Sola Salud o One Health. Y seremos testigos de cómo se logra que el servicio de inspección pase a ser responsabilidad de funcionarios del Ayuntamiento de Madrid con la titulación de veterinario, dejando de depender de intereses económicos privados, lo que servirá de ejemplo a otras ciudades con grandes volúmenes de sacrificios de animales. Una vez más, se muestra cómo abrir nuevos campos a la profesión no ha sido tarea fácil. Para ello es necesario quebrantar intereses creados a lo largo de mucho tiempo, de donde deriva la importancia de su conocimiento, ya que lo que se desconoce ni se valora ni sirve de ejemplo para nuevas conquistas. Y apenas un mes después de mi recepción pública como académico de número, el primer encargo que recibo de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España sea presentar al doctor Jodra Trillo como nuevo académico correspondiente de la sección quinta,
Es una gran alegría. Amigo Enrique, te deseo que sientas esta Real Academia como tu casa. Bienvenido, he dicho. Tiene a continuación la palabra el doctor José Enrique Jodra Trillo para dar lectura a su discurso de ingreso titulado El inicio de la inspección veterinaria de carnes en los mataderos de Madrid. Buenas tardes, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, excelentísima señora presidenta de la sección quinta de esta Real Academia, excelentísimas y excelentísimos señoras y señores académicos, estimada directora general de Salud Pública, señoras y señores, queridos familiares y amigos. Mis primeras palabras no pueden ser otras que aquellas que expresan mi enorme gratitud a todos los académicos que con su apoyo han aceptado y posibilitado mi entrada en esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Quiero dar las gracias a los académicos de la sección quinta de la Real Academia que por unanimidad y a través de su presidenta, la doctora Mañé Seró, me animaron a presentar mi candidatura a la elección como académico correspondiente. Espero cumplir con sus expectativas. Por supuesto, debo mostrar mi sincero agradecimiento a los académicos que avalaron mi candidatura, al doctor don José Manuel Pérez García, doctor José Manuel Echaniz Macazaga, doctor don Miguel Ángel Vives Vallés. Es un honor que confiaran en mí. Para mí entrar en la Real Academia de Ciencias Veterinarias es un privilegio, al que se suma otra satisfacción, que es que mi amigo, el excelentísimo señor doctor don Ángel Salvador Velasco, académico de número, sea quien pronuncie el discurso de mi presentación. Conocí al doctor Velasco en uno de los congresos anuales de Historia de la Veterinaria. Creo que en Córdoba, no recuerdo muy bien. Lo que sí recuerdo es que comenzamos a comentar nuestras experiencias y nuestros avances en la elaboración de nuestras respectivas tesis. Desde aquellos primeros momentos hasta hoy hemos ido trabando una amistad basada en el interés común por la historia de la veterinaria. Su forma de trabajar, el detalle con el que realiza sus investigaciones, la búsqueda minuciosa e incansable de todos los archivos que visita, el pormenor con el que trabaja, siempre son aspectos que admiré y continúo haciéndolo, actitudes de las que intento aprender y aplicarme a mí mismo. Y debo de darle las gracias también porque su labor como mentor en este acto no se ha limitado a realizar el discurso de presentación, sino que me ha prestado su ayuda y su consejo en todo lo referente a mi entrada en la academia. Muchas gracias, Ángel. Ingreso en la Real Academia adscrito a la sección quinta de Historia, materia con la que estoy totalmente identificado, por la que siento real interés y a la que hace bastante tiempo estoy ligado. Pero debo de decir que mi llegada a la historia de la veterinaria fue de forma casual. En 1995, como vocal del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, su presidente, don Leocadio León Crespo, me encomendó representar al colegio en un acto que se iba a celebrar en la Facultad de Veterinaria el 6 de marzo, y que no era otro que la Asamblea Fundacional de la Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria. En aquel momento se abrió para mí un nuevo horizonte de la profesión veterinaria, que me pareció sumamente interesante y en el que quería seguir involucrado. Mi actitud profesional, tras aprobar las oposiciones como técnico superior de salud pública, sumado a mi nueva condición de padre en mi vida familiar, hicieron que me apartara durante cierto tiempo de la historia de la veterinaria. Fue en el Congreso Nacional celebrado en Olivenza en el año 2004 cuando volví a reencontrarme con la historia de la veterinaria. En aquel congreso, mi querida profesora, doña María Castaño, me animó a comenzar a trabajar en historia de la veterinaria, comentándome que la mejor forma de plasmar esa labor sería realizando la tesis doctoral. La inestimable ayuda, los buenos consejos y, en buena medida, la paciencia de mis dos directores de tesis, el profesor Joaquín Sánchez de los Llano Prieto y la profesora María Castaño Rosado, hicieron posible defender mi tesis doctoral y obtener el grado de doctor. En 2014 fui elegido presidente de la Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria, de la cual era vocal desde su fundación, cargo que sigo disfrutando. Junto con mi amiga y en aquel momento secretaria Ana Rodríguez Castaño, nos propusimos reactivar y actualizar la asociación
y junto con las diferentes juntas directivas, a base de trabajo y mucha ilusión, creo que algo hemos conseguido, aunque sin duda aún queda mucho trabajo por hacer. Tengo que agradecer a la Asociación Madrileña que me haya permitido participar, disfrutar y poder desarrollar actividades que tienen como finalidad la difusión de la historia de la veterinaria. Siempre que expreso mi agradecimiento es obligado a acordarme de dos veterinarios que marcaron mi camino profesional. Eulogio Alarcón Pastor, veterinario clínico de pequeños animales, que me enseñó a enamorarme de esta profesión, y José Luis Rodríguez Marín, mi jefe en el matadero, también académico correspondiente de esta Real Academia. De él aprendí la profesionalidad de la veterinaria. No puedo dejar pasar la ocasión sin expresar mi más profunda gratitud a Francisca Artero, mi esposa, mi compañera de vida. Sin su acompañamiento y su apoyo sin límite, difícilmente habría llevado hasta aquí. Además, tengo que agradecerle la paciencia y comprensión en todo lo que hago. Y a mi hijo, mi orgullo, que se alegra de mis logros y que me ha hecho comprender otros campos del saber. Mis padres no están hoy en la sala, pero sí en mi recuerdo. Ellos fueron ejemplo de valores y trabajaron esforzadamente para darme mi formación universitaria. En fin, quiero acordarme de todos los que siento siempre a mi lado, y todos me vienen a la memoria. Mi hermano, ejemplo de trabajo y tesón. Mis sobrinos siempre disponibles. Mis amigos, mis compañeros, siempre animándome. Gracias a todos. Establecer un único origen en el espacio y en el tiempo para explicar el inicio de la inspección o reconocimiento de los alimentos es una tarea realmente complicada. Podríamos entender que el control de los alimentos se inicia cuando el autoconsumo no es suficiente para abastecer a los núcleos urbanos y las redes de comercialización de alimentos comienzan a funcionar para abastecer a las urbes. Es decir, cuando el consumidor, para aprovisionarse de alimentos, debe acudir a los mercados donde se muestran y ofertan los productos. La creación de este comercio de alimentos, que fundamentalmente llegan del campo a las ciudades, conlleva una serie de actividades como son el transporte, el almacenamiento, la manipulación, que afectarán a la sanidad de los alimentos y que sería necesario vigilar y controlar con objeto de proteger la salud de los ciudadanos y evitar los fraudes que pudieran cometer. Dentro del abanico de alimentos para el suministro de la población, el abastecimiento de carnes era el que más problemas presentaba. La dificultad de manejo del ganado vivo y las características de la carne como producto perecedero complicaban de manera significativa el comercio. Este control fue asumido tradicionalmente por las autoridades municipales y de esa manera se vieron obligadas a recoger en sus distintos cuerpos legislativos normas que regularizaban el comercio de alimentos. El marco legislativo detallaba al mismo nivel de interés las normas que intentaban erradicar el fraude desde un punto de vista tributario y las realmente sanitarias. Este hecho hacía que las personas con responsabilidad en el control del mercado ostentaran amplias competencias en el desempeño de sus funciones. La figura que todas las investigaciones fijan como antecedente y referente en la inspección de mercados y alimentos es la del almotacén, también llamado mutasib, figura propiamente islámica encargada de inspeccionar mercados, mercancías, comercio y profesiones. Almotacén, zabazoque, vigario, fieles, veedores, celador de salubridad, denominaciones distintas dependiendo de las zonas o regiones en donde se llevaba a cabo sus actividades. Sin embargo, las funciones de las que se encargaban eran prácticamente similares. El control de la calidad y sanidad de las carnes se basaba en las conclusiones obtenidas por la observación y la experiencia de quien las realizaba. Como consecuencia, las personas que se iban a destinar a estas funciones eran aquellas que se encontraban ligadas profesionalmente a esta rama de la alimentación, es decir, carniceros, matarifes o abastecedores. Esta circunstancia podía hacer discutible, cuando menos, la independencia del veedor o el revisor. Centrándonos en el caso de Madrid, Sancegaña expone que el cargo de veedor de carnes recaía en los mayoreles de los abastecedores, personas prácticas en la compra de reses y conocedores de su calidad y peso.
En el año 1813 existían en Madrid 2 mayores reconocedores del ramo de carnes, ejerciendo sus cometidos en la Casa Matadero de Puerta de Toledo, cuyas funciones y responsabilidades podemos conocer por una orden de la Real Dirección de Abastos del 12 de marzo de 1807. En Madrid existía otro establecimiento donde se sacrificaba el ganado ovino, el Matadero del Cerrillo del Rastro. En un documento de 1826 se describe el cargo de sobrestante celador, a cuenta y riesgo de los abastecedores de carneros, que bajo la inspección del administrador controlaban el sacrificio. El Ayuntamiento de Madrid no solo se veía obligado a controlar las carnes en el matadero, sino que también debía efectuar la vigilancia de los puestos donde la carne se vendía al consumidor. Por ese motivo, en 1831, el corregidor de Madrid nombró reconocedores de carnes a 3 vecinos del municipio, de oficio abastecedores, con la finalidad de que reconozcan las carnes en los puestos públicos. El 23 de febrero de 1792, el rey Carlos IV firmó la orden de creación de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid, nombrando directores a Segismundo Malats Codina y a Hipólito Estévez y Vallejo. La escuela nació con carácter militar, dependiente del ramo de la guerra. El principal objetivo de la enseñanza era atender el caballo por su gran valor para los ejércitos. Pero aquella orden también establecía que eran objetivos de la escuela participar en la agricultura, el tráfico, la riqueza y la alimentación del reino. El 3 de abril de 1800, el director de la escuela, Segismundo Malats, dirige un informe al Supremo Consejo de Castilla, en el que aborda 2 asuntos de relevante importancia de salud pública. Por una parte, el problema de la rabia, atribuido por Malats a la gran cantidad de perros que se podían ver por Madrid, abandonados o vagabundos, alimentándose en basureros de sustancias corrompidas. Por otra parte, informaba que diariamente se introducían en la Casa Matadero de Madrid reses vacunas muertas a causa de diferentes enfermedades, algunas muy contagiosas para las personas. Aún con cierto retraso, el Consejo tomó en consideración las advertencias del director y el 14 de agosto de 1802 solicita a la escuela la elaboración de un informe en el que se propusieran las medidas para la extinción de los problemas descritos por Malats. Pocos días después, el 31 de agosto, los 2 directores de la escuela emiten un informe en el que también participó Pedro Gutiérrez Bueno, boticario y catedrático de Química en el Real Colegio de Cirugía de San Carlos de Madrid. El extenso informe incluía un breve reglamento de 7 artículos en el que se proponían una serie de medidas que sirvieran para controlar los perros dentro de la ciudad. En cuanto al problema de carnes mortecinas y fuera de control sanitario, planteaban que era necesario nombrar 1 o 2 sujetos instruidos en las enfermedades que padecen los ganados y que tuviesen un conocimiento que se logra por medio de las anatomías que se practican en la escuela de veterinaria, porque tienen los profesores obligación de conocer las enfermedades malignas, contagiosas o benignas y conocer, por tanto, las que se matan enfermas en el matadero y si pueden ser perjudiciales para la salud pública. Aunque las autoridades no consideraron la propuesta, a solo 9 años de haber abierto sus puertas la escuela, el director había elaborado un informe donde hacía una clara defensa de la necesaria presencia de veterinarios en la inspección de carnes. La guerra de la independencia había causado enormes estragos en la ganadería española, circunstancia que volvía a dificultar el aprovisionamiento de carnes en Madrid. Por ese motivo, el ayuntamiento se enfrenta a 2 problemas. Por una parte, era necesario recuperar el abastecimiento para la población madrileña. Por ese motivo, hubo que acudir a la importación de reses vacunas, carneros y cerdos de Francia, Portugal y Costa de África. En 1815, el ayuntamiento, basándose en una antigua orden de 1806, solicita al Consejo de Castilla la total prohibición de la venta de corderos por el término de 3 o 4 años, o al menos que su venta se limitara a solo un mes, ya que entendía que de esa manera las ganaderías podrían recuperarse. El Consejo no aceptó la prohibición total. En esta polémica interviene la Escuela de Veterinaria. La Junta de Profesores emitió un dictamen en 1816 remitida a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, en el que consideraba muy funesto el régimen restrictivo de no permitir el sacrificio de reses lanares. Además, afirmaba que precisamente la carestía sería estímulo para la producción. El segundo problema se trataba de que el abastecimiento se debía regular y ordenar, vigilando la comisión de fraudes y la calidad de los alimentos. Los problemas habituales de escasez
en muchas ocasiones sobrellevaba un aumento de precios y provocaba frecuentemente alteraciones de orden público, a las que las autoridades se debían enfrentar urgentemente. El bando del Ayuntamiento del 22 de febrero de 1816 nos lleva a comprender claramente estos aspectos. En el texto, el presidente del Consejo se hace eco de un rumor que se había divulgado entre los habitantes de la corte, afirmándose que se estaban vendiendo carnes de carnero enfermas de viruela y que eran los responsables de provocar varias enfermedades y muertes repentinas entre los vecinos de la villa. Además del miedo a la población, se había causado una disminución de la venta de carneros. El presidente se ve obligado a explicar las medidas que se habían tomado, diciendo que se realizaron exhaustivos reconocimientos en los puestos de Madrid por el alcalde de corte, acompañado de 3 profesores de medicina y 1 de veterinaria, que vieron y examinaron detenidamente no solo las carnes, sino también las reses enteras en vivo y en muerto. El profesor veterinario que participó fue Antonio de Bobadilla y Brieva, alumno de la primera promoción de la escuela y que en febrero de 1800 había sido nombrado subprofesor de anatomía, logrando la cátedra en noviembre del mismo año. La intervención de Bobadilla constituye la primera referencia que encontramos sobre la participación directa de un veterinario en un problema relacionado con la inspección de carnes. Podríamos afirmar que es la primera inspección oficial de carnes realizada por un veterinario. En el año 1822 se implantó un nuevo plan de estudio. En el tercer año se impartía la asignatura de Patología General, Observaciones Prácticas e Inspección Cadavérica, de la cual era responsable el profesor Carlos Risueño y Mora. La asignatura enseñaba cómo realizar necropsias y poder examinar las lesiones que presentaban los órganos, aspecto básico para llevar a cabo la inspección veterinaria en mataderos. Poder conocer la relación entre los síntomas que presentaban los animales vivos con las lesiones anatómicas y orgánicas que se podían descubrir en el cadáver de los animales, distinguiendo el origen y el tipo de la enfermedad que la provocaba, era el conocimiento que diferenciaba la inspección de carnes realizada por los veterinarios de otras que pudieran hacerse valiéndose únicamente de conocimientos empíricos. En el año 1827, el plan de estudios cambió parcialmente. En esta modificación se introdujo por primera vez la asignatura de anatomía patológica, impartida en el segundo año de los estudios. En 1833, la asignatura es impartida por el profesor Nicolás Casas de Mendoza, que con un fin docente escribe el tratado Elementos de Anatomía Patológica Veterinaria, en el que afirmaba que se caminaba de la observación material y local de la lesión considerada anatómicamente a la investigación de todas las señales que puedan hacerla conocer, aun cuando estén profundamente ocultas. Además, Casas era consciente de la importancia de conocer y estudiar las enfermedades de los animales que directa o indirectamente podían perjudicar la salud humana. Con este objetivo aparece publicado en 1840 su obra Tratado completo de epizotías en general y en particular. Asimismo, el profesor Carlos Risueño, ya en 1829, en su Diccionario de Veterinaria y sus Ciencias Auxiliares, había definido el concepto de epizotía e incluso daba consejos sobre el aprovechamiento de las carnes enfermas en la alimentación humana. El 8 de octubre de 1836, el veterinario Valentín Montoya presentaba ante el Ayuntamiento de Madrid una solicitud para ocupar una de las plazas de reconocedores de carnes que en ese momento se encontraban vacantes. Esta simple solicitud administrativa es considerada por todos los autores el primer contacto de los veterinarios con la inspección de carnes. Al no haber obtenido respuesta, reitera su solicitud el 27 de marzo de 1837, pero en esta ocasión acompañado del también profesor veterinario Manuel de la Vega. En esta nueva solicitud, Montoya exigía el cumplimiento de una orden superior dada a todos los ayuntamientos, desde la veterinaria, refiriéndose a la escuela, en la que, según él, para ocupar los destinos dados por los ayuntamientos, debían atender a los veterinarios que hubiesen concluido la carrera en el colegio, con preferencia a todos los demás que no estén adornados de esas cualidades. A la solicitud de Montoya y de la Vega le siguieron las de Jacinto Míguez, Guillermo San Pedro y Antonio Santos.
Inmediatamente de presentarse la solicitud, el Ayuntamiento de Madrid, mediante un decreto del 15 de abril de 1837, aprobó que los veterinarios se encargaran del reconocimiento de las reses y de la inspección de carnes en el matadero. Es decir, de forma inmediata a la solicitud de Montoya, e incluso antes de que se presentasen las solicitudes de Míguez, San Pedro y Santos mencionadas. Pero consciente el Ayuntamiento de que las plazas se encontraban ya ocupadas y que, por tanto, ya no se trataba únicamente del nombramiento de los veterinarios, sino también del cese de los reconocedores, remitió las solicitudes a las comisiones de Policía Urbana y Especial de Empleados con la finalidad de que informasen las propuestas. En un informe del 3 de septiembre de 1837, la Comisión Municipal expresa de forma clara su oposición a la incorporación de los veterinarios, poniendo en duda la existencia de la orden mencionada por Montoya en su solicitud y en la que parecía basarse la decisión del Ayuntamiento. Además, en caso de existir, pedían que presentasen la orden aquellos que se habían valido de ella. En otros dos informes de diciembre de 1837 y abril de 1838, la Comisión volvía a solicitar que se denegasen las solicitudes a los veterinarios. El Ayuntamiento no aprobó el dictamen de la Comisión y reiteró su acuerdo para que fueran veterinarios los reconocedores de carnes, aunque continuaron sin nombrarlos. Ya en noviembre de 1838, en un largo informe, la Comisión de Policía Urbana abordaba los problemas que, en su opinión, eran más graves para el matadero de Madrid. De hecho, era un informe que abarcaba todos los ámbitos de funcionamiento del establecimiento. En ese momento, en Madrid, solo funcionaba el matadero de Puerta de Toledo, en el que se sacrificaba ganado vacuno y ovino, ya que como consecuencia de las medidas adoptadas para prevenir y erradicar la epidemia de cólera acontecida en Madrid en 1834, el matadero del Cerrillo del Rastro había sido clausurado al considerarse un foco de suciedad e insalubridad, al estar situado en el centro de la población, y además el ganado que allí se destinaba debía de cruzar las calles del vecindario después de entrar en la ciudad, ya fuera por la Puerta de Toledo o por cualquier otra. Por vez primera, la Comisión de Policía Urbana, y basándose, según manifestaban, en criterios fisiológicos y en principios de higiene pública, defendía que la sanidad de las carnes no se aseguraba de otro modo que con la inspección realizada por peritos imparciales e inteligentes y dedicados a este único fin. Afirmaban que la inspección no solo debía realizarse sobre las reses vivas, cuando eran introducidas en los corrales, sino que también debía realizarse después de muertas y en sus partes internas. Al mes siguiente de haberse presentado el informe de la comisión, el Ayuntamiento preparó un borrador de reglamento de la Casa Matadero. El aspecto más destacado de este borrador del reglamento es que estaba acompañado de un documento titulado Memoria facultativa sobre sanidad de las carnes, redactada por la Junta de Profesores de la Escuela de Veterinarios de Madrid. En la introducción del informe, la Junta de Profesores se defiende claramente el papel de los veterinarios. Al final del texto de la memoria, los profesores escriben: la Junta Consultiva de la Facultad de Veterinaria, honrada por el Gobierno para formar el presente plan de reglamento para la inspección y revisión de carnes y pescados, pone este a disposición gubernativa. Los profesores se referían a la petición realizada por el Duque de Alagón, protector de la Escuela de Veterinaria, al primer catedrático Carlos Risueño, en el que le comunicaba la Real Orden emitida por el Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación de 20 de marzo, por el que se proponía a la Junta Escolástica la realización de un reglamento de policía de carnes, aves y pescados, con el objeto de beneficiar la salud pública. La memoria facultativa sobre la sanidad de las carnes que escribimos y que aparece integrada en el documento del Archivo de Villa de diciembre de 1838 no puede ser otro que ese proyecto de reglamento que elabora la Junta de Profesores en marzo de 1837, a petición del Ministerio de Gobernación. En la documentación investigada, tanto en el Archivo General de la Universidad Complutense como en los documentos revisados en el Archivo de Villa, no hemos podido encontrar la orden concreta a la que se refería Valentín Montoya en su solicitud para demandar la plaza de reconocedor de carnes. En aquellos momentos, los veterinarios se referían a la escuela de veterinaria como la veterinaria. La escuela era el punto de referencia de la profesión veterinaria. Las instituciones acudían a la escuela para recabar su apoyo en las cuestiones que era necesaria la intervención de los veterinarios. Por eso, entendemos que aquella Real Orden
que el Ministerio de Gobernación hace llegar al protector de la escuela era la que se refería a Valentín Montoya en su solicitud y, a su vez, en la que se basó el Ayuntamiento de Madrid para aprobar el decreto en el que se ordenaba a los veterinarios se encargasen del reconocimiento de carnes. Sin embargo, la interpretación que hace Montoya en su solicitud no es correcta, pues en la memoria no se concretaba que los reconocedores fueran veterinarios como Montoya afirmaba. Inexactitud que deducimos que se debió a que Montoya conocía la solicitud de gobernación, pero cuando solicita la plaza el 27 de marzo aún no estaba finalizado el texto del reglamento. Además, de ese modo, podemos entender que la Comisión de Policía Urbana no conociera la orden, ni que la encontraran en los códigos legales que decían haber consultado, ya que se trataba de una orden dirigida directamente a la Escuela de Veterinaria, dando instrucciones para formar el reglamento de policía de carnes, y que la Junta de Profesores había trasladado en forma de memoria. El texto de la memoria continúa desglosando los aspectos más importantes a tener en cuenta para el consumo de carnes, pero lo que realmente llama la atención es la gran similitud y semejanza que la memoria tiene tanto en el contenido como en la estructura con el Tratado General de Carnes de Ventura de la Peña y Valle, que había sido publicado en Madrid en el año 1832, considerada como la primera obra que en España se escribe sobre las carnes de abastecimiento, su ordenamiento y su comercialización. La memoria, en muchas de sus partes, parece una copia del texto de la Peña, fundamentalmente en todo lo que se refiere a las definiciones utilizadas, la clasificación de las carnes por la especie y la edad, pero también en algunas condiciones de sacrificio y faenado que describe desde la Peña. Ventura de la Peña y Valle fue una persona dedicada al comercio de carnes como abastecedor. En 1836 ostentaba el cargo de administrador del matadero de vacas de Puerta de Toledo y también interinamente el de administrador del matadero de carneros. La preocupación de Ventura de la Peña iba más allá de la administración de la Casa Matadero. Con anterioridad a la fecha de publicación del Tratado General, había presentado para su examen y aprobación 2 documentos relacionados con el ordenamiento del comercio de carnes. En 1822, el protector de la Escuela de Veterinaria dirige un escrito a su director, con el fin de que por parte de la Junta de Profesores se examine el texto titulado Nuevo Manual Económico de Policía Práctica de Carnes, presentado a las Cortes por Ventura de la Peña, y se hicieran las observaciones que se estimaran oportunas, por lo que deducimos que es la prueba que demuestra con certeza que los catedráticos de la Escuela de Veterinaria conocían la obra de Ventura de la Peña. Ya en el año 1839, sin haber entrado en vigor el reglamento, ni que tampoco se hubieran nombrado los veterinarios, el Ayuntamiento elaboró otra nueva disposición para el sector de carnes, volviendo a utilizar la antigua fórmula de bandos de buen gobierno. El bando publicado no aportaba nada nuevo, si bien el artículo 12 establecía la creación de la figura de los regidores comisarios de departamento. En marzo de 1840, uno de los puestos de regidor comisario de mataderos estaba ocupado por el veterinario José María Caballero. Si bien José María Caballero no desempeñaba funciones de inspección de carnes, podemos afirmar que fue el primer veterinario nombrado por el Ayuntamiento de Madrid para intervenir en lo que a aquel entonces se denominaba ramo de carnes. En estas mismas fechas, Caballero hacía referencia al reglamento que él mismo presentó a la Comisión de Policía Urbana, afirmando que, para evitar la totalidad de los problemas que se producen en los mataderos de la villa, sería necesaria la implantación del reglamento presentado. En abril de 1840, la Comisión de Policía Urbana informaba que, como consecuencia de la presentación de una enfermedad contagiosa en el ganado vacuno en un pueblo inmediato a Guadarrama, el Ayuntamiento de Madrid, en un acuerdo fechado el 10 de marzo, había aprobado varias disposiciones, tomadas con la participación de la Junta de Profesores. Entre las medidas tomadas, una de ellas fue la de vigilar la matanza y la venta de carnes, con el fin de evitar la extensión de la enfermedad, para lo cual el Ayuntamiento había nombrado peritos a los profesores veterinarios Antonio Santos y Francisco Huertas. A pesar de la radical oposición de la Comisión de Policía Urbana a la presencia de veterinarios en el reconocimiento de carnes, finalmente valoró de forma muy positiva las medidas y el desempeño de los veterinarios en el desarrollo de la epidemia, medidas que además habían sido aprobadas por la Junta Superior de Medicina y Municipal de Sanidad. Finalmente, es la propia Comisión la que accede a que los veterinarios permanezcan en sus puestos en tanto la epizootia no fuera extinguida por completo.
Inmediatamente el ayuntamiento acepta la propuesta y se lo comunica a los interesados el 25 de abril de 1840. La decisión de nombrar veterinarios como reconocedores de carnes para la Casa Matadero había sido tomada por el ayuntamiento en abril de 1837, ampliamente discutida y aplazada hasta que en marzo de 1840 la circunstancia de la aparición de un foco de enfermedad contagiosa en las inmediaciones de Madrid y el miedo a que el brote se extendiera hicieron reaccionar a la corporación, asesorados por otro veterinario que en esos momentos desarrollaba labores de gestión en el abastecimiento de carnes. El hecho de que debió originarse una alarma sanitaria para que dos profesionales con preparación científica fueran incorporados para intervenir y prevenir la salud pública de la población no era un hecho aislado en el campo de la sanidad española en aquellos momentos. El doctor Viñes, en su trabajo referente a la sanidad española en el siglo XIX, comenta que las medidas sanitarias a lo largo del siglo XIX y buena parte del XX no tienen un carácter estable, sino que son adoptados por el Estado cuando Santa Bárbara truena. Y continúa exponiendo, la sanidad del siglo XIX en España no era una organización técnica o administrativa, sino una actividad gobernativa correspondiente al ámbito de la policía de salubridad, confiada a jefes políticos y alcaldes que tomaban medidas según el estado de necesidad. Una vez aceptado el nombramiento de los veterinarios, la comisión también tuvo en cuenta la aplicación del reglamento de mataderos presentado por José María Caballero, titulado Proyecto de Reglamento de Carnes y Reglamento Interior de las Casas Matadero. El 16 de noviembre de 1840, el Ayuntamiento acordaba autorizar a la Comisión de Policía Urbana poner en ejecución antes de final de año el reglamento formado. A su vez, con fecha de 27 de diciembre, la Comisión encargaba a Caballero que dispusiera lo necesario para implantar y cumplir el reglamento en el citado establecimiento. La aplicación y puesta en marcha del reglamento supuso que el matadero pasara a ser un verdadero servicio público en el Ayuntamiento de Madrid. Hasta ese momento, el ayuntamiento, que era titular del establecimiento, cedía su uso a los abastecedores de carnes para que llevaran a cabo el sacrificio de las reses que después comercializaban. Los matarifes eran empleados de los propios abastecedores y, por tanto, se regían por sus intereses. Los empleados municipales se limitaban a realizar las labores de mantenimiento del edificio y a llevar la contabilidad para el cobro de la correspondiente tasa. A partir del día 17 de enero de 1841, la matanza de vacuno y lanar en Madrid se realizó bajo la administración del ayuntamiento. Los matarifes fueron nombrados empleados del ayuntamiento por la Comisión de Policía Urbana. Las carnes eran inspeccionadas por veterinarios y los abastecedores estaban obligados a matar las reses en los mataderos de la villa y por esos servicios pagarían una tasa al Ayuntamiento de Madrid en virtud del trabajo realizado, el uso de los edificios y útiles del establecimiento. Quedaba una cuestión pendiente en la inspección de sacrificio de cerdos. Desde el cese de la actividad de la Casa Matadero de Cerdos llamada El Saladero, que tenía función de equilibrar y garantizar el comercio de carne de cerdos, el sacrificio se realizaba en varios locales ubicados dentro de la ciudad, todos ellos de titularidad privada que realizaban la matanza de porcino en la correspondiente época de sacrificio. Teniendo en cuenta estos condicionantes, las autoridades, por razones de sanidad, volcaban sus esfuerzos únicamente en hacer respetar las fechas establecidas anualmente para la matanza de cerdos. El hecho de que, como consecuencia de la aplicación del reglamento de 1840, el matadero de vacas y carneros mejoró su funcionamiento y cesaron en gran medida los abusos, hizo tomar conciencia a autoridades industriales e incluso a los ciudadanos para que se impusieran equivalentes condiciones en los locales de ganado porcino para la matanza de cada temporada. Finalizada la temporada de matanza de 1840-1841, se suscita la polémica referente a que si se debía ordenar que los cerdos no se sacrificaran en los locales particulares. El primer problema a solucionar era encontrar un establecimiento para realizar el sacrificio. Por ello, algunos miembros del ayuntamiento solicitaron que se realizara o que se rehabilitara el saladero, pero en esos momentos el establecimiento se utilizaba para otros fines. Además, como el ganado entraba por la Puerta de Toledo, tendría que atravesar toda la ciudad para llegar al saladero. Finalmente, se propuso que se habilitara un espacio en el matadero general de vacas y carneros para llevar a cabo el sacrificio de cerdos.
En julio de 1841, el Ayuntamiento aprobó establecer un matadero de cerdos en el de vacas, pero aunque la Diputación aceptó la propuesta, no aceptó la prohibición de cerrar los establecimientos particulares, ya que sería ir en contra de la libertad de tráfico y comercio. Con lo cual, desde el punto de vista de los que intentaban la centralización, no se había conseguido nada. La temporada de matanza estaba a punto de iniciarse, pero aún no se había habilitado el nuevo matadero de cerdos en el de vacas. Valentín Montoya, que en ese momento ejercía el cargo de comisario de Policía Urbana, solicitó la creación de una comisión para que se inspeccionasen los mataderos particulares con el fin de comprobar sus condiciones y así determinar lo que se estimara conveniente en relación con los que no estén con arreglo a las leyes higiénicas. Como consecuencia, se llevaron a cabo varias inspecciones a los 20 establecimientos existentes, en los que intervinieron los veterinarios inspectores de mataderos, Santos y Huertas, y también José María de Estarrona, en aquel momento catedrático de la Escuela de Veterinaria. En las inspecciones realizadas se pusieron de manifiesto importantes problemas higiénicos en los mataderos, de difícil solución, ya que muchos de ellos se encontraban en patios de casas de vecindad. Sin embargo, las conclusiones no fueron definitivas, motivo por el cual la Comisión de Policía Urbana no tomó las correspondientes medidas que solventaran la situación. Valentín Montoya solicitaba el cierre de los mataderos que se encontraban en peores condiciones, por estimar que eran un riesgo para la salud pública. La diferencia de opiniones expresadas en cada inspección debió confundir a la Comisión. Por ello, se solicitó al Ayuntamiento realizar una nueva inspección. Entre los días 18 y 19 de enero de 1842, José María Troconiz, arquitecto, y José María de Estarrona vuelven a inspeccionar los establecimientos y recomiendan no cerrar ningún matadero, por lo menos en lo que quedaba de temporada. Finalmente, en el informe emitido, se recomendaba al Ayuntamiento que todos los años, al acercarse la época de matanza, se nombrase a personas expertas que inspeccionasen los mataderos e informasen de su salubridad, que deberían realizarse 2 o 3 visitas por temporada para asegurarse de su limpieza, que en lo sucesivo, cuando en un particular quería abrir un matadero, debería solicitarlo al Ayuntamiento, quien previos informes considerará o denegará la licencia. Entre tanto, en marzo de 1840 se produce una circunstancia que hará modificar la estrategia de inspección veterinaria de alimentos. Como consecuencia de una propuesta de nombrar un nuevo veedor para el reconocimiento de alimentos, los regidores comisarios de la Casa Matadero, a los que se les había solicitado informe, muestran su firme oposición. En contrapartida, elaboran una propuesta relativa al nombramiento de un cierto número de profesores veterinarios para el reconocimiento de alimentos en plazas y mercados. Solicitaban el nombramiento de 6 veterinarios pagados por el Ayuntamiento en vez de seguir utilizando veedores prácticos. Asimismo, los regidores se comprometían a la creación de un reglamento que marcase la organización de estos profesores. El reglamento para inspectores veterinarios de mercados apareció impreso el 12 de septiembre de 1842. A cada uno de los veterinarios nombrados se les entregaba un título que reconocía su capacidad y su autoridad para realizar el reconocimiento de cualquier clase de alimentos. De esa forma, el Ayuntamiento había solventado el control sanitario de 2 de los aspectos fundamentales del abastecimiento, como era la inspección de carnes en los mataderos y la de los alimentos que se vendiesen en los mercados, pero la matanza de cerdos continuaba sin ser sometida a la suficiente regulación. En noviembre de 1842 se producen varias solicitudes por parte de algunos propietarios de mataderos para introducir el ganado porcino por distintas puertas de Madrid, ya que la única por la que estaba permitido el paso era por la de Toledo. El Ayuntamiento aceptó las peticiones y permitió que las reses entrasen por las puertas de Bilbao y Segovia, además de la de Toledo. Montoya, entendiendo que los animales tenían que ser reconocidos a la entrada por inspectores de carnes, según establecía el reglamento de inspectores veterinarios de mercados, preguntó al Ayuntamiento a quién se tenía que presentar el ganado. Esta circunstancia originó que el Ayuntamiento nombrase profesores veterinarios en las puertas de entrada para el oportuno reconocimiento de salubridad. Finalmente, para el control de ganado de cerda, el único requisito que se había conseguido era la obligación de que las reses fueran reconocidas a su entrada por las puertas de la villa. La nave del matadero de vacas, que en un principio se había habilitado para la matanza de cerdos, nunca entró en funcionamiento para tal actividad, ya que hubo que utilizarla para el sacrificio de vacas, pues la que se estaba utilizando se declaró en ruina.
Una Real Orden de la Reina de 1848 permitía al ayuntamiento el establecimiento de un edificio especial para el sacrificio de cerdos, bajo su inspección y vigilancia. Sin embargo, obligaba a que se tuvieran en cuenta las licencias emitidas a los mataderos privados. Después de estudiar diversas propuestas de particulares y las consideraciones del Gobierno para construir o habilitar un matadero exclusivo de cerdos, la solución fue habilitar el matadero del Cerrillo del Rastro, que anteriormente había sido utilizado para el sacrificio de carneros. En 1853, el matadero del Cerrillo del Rastro comenzó a funcionar como matadero de cerdos, exclusivamente, si bien el sacrificio del ganado se arrendó a industriales particulares mediante subasta anual. Por ello se promulgó un reglamento interior para el buen orden del matadero de cerdos. Era el primer texto normativo dedicado exclusivamente al sacrificio de cerdos. Ese mismo reglamento se publicaba anualmente de forma repetida mediante un mando del ayuntamiento, coincidiendo con el inicio de cada una de las temporadas de sacrificio. En septiembre de 1858 se elaboró el pliego de condiciones para llevar a cabo la subasta de los derechos de degüello de ganado de cerda. Sin embargo, la comisión propuso la posibilidad de asumir el funcionamiento del matadero de cerdos como se hacía en el matadero de vacas y carneros. La comisión, por unanimidad, aprobó la propuesta. En octubre de 1858 se nombraron 3 profesores veterinarios para la realización de la inspección de las reses y de las carnes, y con fecha 29 de octubre, el alcalde corregidor, don José Osorio y Silva, duque de Sexto, promulgó un mando para mejor régimen y servicio del matadero de cerdos. Por lo tanto, en la temporada de matanza de ganado de cerda de 1858, el servicio de matadero de cerdos pasó también a ser un servicio público de forma similar a como se venía realizando desde 1841 en el matadero de Puerta de Toledo. Epílogo. Podemos afirmar que la asunción por parte de los veterinarios de las responsabilidades de la inspección de carnes en los mataderos y posteriormente del resto de alimentos en mercados y puestos de venta al público significó la incorporación de los veterinarios a la salud pública, aun teniendo en cuenta que la salud pública como tal disciplina científica inició su camino a finales del siglo XIX, principios del XX, aunque muchas de sus actividades eran muy anteriores. La definición de salud pública ha variado a lo largo del tiempo, según han evolucionado los conocimientos y los propios planteamientos de salud pública. Pero siendo coherente con la época en que enmarco mi exposición, utilizaré el concepto de salud pública que presentó en 1837 Mateo Seoane Sobral, uno de los precursores del higienismo en España. Considerar en conjunto a los individuos que componen la sociedad entera, examinando los agentes físicos y morales que obran sobre ellos, buscando las medidas de dirigir ordenadamente la acción de los que sean útiles y de evitar la influencia de los que sean dañosos, y señalando el modo de que las instituciones sociales contribuyan a dar a la especie humana el vigor y la energía suficientes para que puedan resistir con facilidad a las causas de destrucción que le rodean. No cabe duda que la misión que comenzaron a desempeñar los veterinarios se enmarca de lleno dentro de las finalidades que establecía Mateo Seoane. Perdón. En el momento histórico en que las enfermedades infecciosas se combatían mediante actuaciones sobre la población y las condiciones ambientales, estableciendo cordones sanitarios, mejorando la limpieza urbana, ordenando cementerios o clasificando y reconociendo posibles actividades insalubres, la incorporación de los veterinarios a la higiene alimentaria nos hace reflexionar sobre la similitud que podemos establecer con el concepto actual de una sola salud o One Health, como estrategia multidisciplinar en el que la colaboración de todos los agentes implicados tiene como objeto la mejora de la salud pública. El inicio de la inspección veterinaria de carnes en los mataderos fue un proceso laborioso y difícil, sin embargo no demasiado largo. Apenas 26 años habían pasado desde que los primeros veterinarios comenzaron a prestar servicios en el Ayuntamiento de Madrid hasta que los servicios veterinarios municipales ya formaban parte del entramado sanitario de la ciudad, teniendo además en cuenta lo complicado que era cualquier innovación o modificación en la estructura municipal, la densa y pesada burocracia existente y la cantidad de estructuras que intervenían en la toma de decisiones. El nombramiento de veterinarios para la inspección de
de carnes por parte del Ayuntamiento formó parte de un proceso integral de modificación del abastecimiento de carnes a la población de la capital. La gestión del servicio de sacrificio en Madrid fue asumida por la Administración municipal, entrando en vigor el Reglamento de Carnes para las Casas Matadero, elaborado por un veterinario y nombrando reconocedores veterinarios de carne. Y todo ello sumido en un ambiente sanitario de precaución e inquietud social, teniendo en cuenta la reciente epidemia de cólera ocurrida en Madrid y la epidemia de glosopeda que en esos momentos se cernía en la Sierra de Guadarrama a las puertas de la capital. A partir de entonces, siempre existió un servicio veterinario dependiente del Ayuntamiento en los mataderos de la capital, hasta que en 1997 cerró sus puertas el matadero municipal del Legazpi. En la actualidad, los servicios veterinarios del Ayuntamiento de Madrid continúan realizando actividades de vigilancia y control sanitario de alimentos en todos los distritos de la capital. Y aunque en la actualidad no existe matadero en Madrid capital, los veterinarios municipales llevan a cabo una laboriosa misión de control oficial de todas las mercancías alimenticias que se comercializan en el mercado central que abastece a una gran ciudad como Madrid. En cada uno de los mataderos de la Comunidad de Madrid existe un servicio veterinario oficial, más de 35 profesionales. Veterinarios dependientes de la Subdirección General de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental, de la Dirección General de Salud Pública, de la Consejería de Sanidad. Todos ellos desarrollan sus funciones necesarias para garantizar el consumo de una carne sana y segura para el consumidor, una difícil tarea llevada a cabo en establecimientos privados. Asimismo, con igual dependencia, un equipo multidisciplinar de inspectores realiza tareas de control oficial en industrias, establecimientos de venta al consumidor final, restauración social y comercial, todos ellos con la importante misión de aplicar de forma eficaz sus conocimientos profesionales y para hacer cumplir la normativa sanitaria vigente, al mismo tiempo que deben de respetar los razonables intereses de los operadores económicos y el derecho a la salud de los consumidores. He dicho. Muchas gracias. Muchísimas gracias y a continuación se va a proceder a la toma de posesión por parte del señor secretario general. Tengo que leer desde aquí. Vamos haciendo. Yo, José Enrique Jodra Trillo, doctor en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, prometo acatar los estatutos vigentes de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en virtud de mi nombramiento como académico correspondiente, dando testimonio de ello mediante la firma rubricada que estampo junto a la del señor presidente y a la del señor secretario general en este documento de toma de posesión. Madrid, a 26 de febrero de 2024. Gracias. En nombre de Su Majestad el Rey de España, le impongo la medalla que le corresponde y a su elección se incorporará a la sección quinta de Historia, Deontología, Bioética, Legislación, Derecho Veterinario Alimentario, Documentación, Museología, Historia, Literatura y Arte. Y asimismo le entrego el diploma acreditativo de su condición de académico. Enhorabuena. Muy bien, antes de levantar el acto quisiera agradecer la presencia de la doctora Elena Andradas Aragonés, directora general de Salud Pública de la Comunidad
de Madrid. También quisiera agradecer la presencia de la doctora Cinta Mañé, presidenta de la sección, el vicepresidente de la Academia, el doctor Sabio Jiménez, y por último el secretario general, don Miguel Ángel Aparicio. Muchísimas gracias y se levanta el acto. Gracias.